supremamente importante lo de las concentraciones de las unidades formadoras de colonia y sobre el producto. Entonces, hay que tener garantía sobre el producto que al final estamos aplicando en nuestras fincas. Pero entonces miren este efecto. Esto es lo que quisiéramos todos que ocurriera en nuestras fincas. Y no solo fueron dos, fueron tres fincas, un bloque de fincas que está compuesto por tres fincas donde se venían aplicando ese tipo de productos antes de, y miren el efecto. Por eso es supremamente importante la prevención enfocada a este tipo de... Señor. En casos. En plantas sobre la plantas. De plantas. Exactamente. Ahora tenemos, ¿qué quisimos hacer? Viendo la experiencia, recuerden que comenzamos a aplicar estos biológicos desde la semana 30, 29-30 del 2020. Así como lo comenzamos a hacer en La Guajira, también se aplicó ese mismo programa en Magdalena. Ahora les voy a mostrar cómo ha sido el efecto para el caso de la finca en Magdalena. Tenemos el primer bloque de fincas de Guajira, recuerden, aquí en la zona del municipio de Riohacha y de Huila. En línea recta, digamos, con los primeros casos en Magdalena, está alrededor de 118 kilómetros. Obviamente tenemos la Sierra Nevada de Santa Marta. Tenemos los dos focos en el Magdalena, que los dos primeros focos se encuentran cada uno a 7.21 kilómetros entre los focos. Este es el foco número 1, el foto googlear. Damos reporte de la última y vemos la presencia de los casos. Ahora les voy a mostrar nuestra experiencia en la finca que tenemos en Magdalena del grupo con cuarentena. Esta es una finca, un sector denominado sector cacao. Aquí es donde tenemos concentrados los focos, la aparición de la enfermedad. Y miren esto, son muy transparentes en la información porque vemos que funciona y quisiéramos que todos ustedes comenzaran a implementar estas medidas. Miren, el primer caso nosotros en esa zona la tuvimos en la semana 8, lote 91, se identificaron 5 plantas con síntomas e iniciamos la erradicación. Cosa importante aquí, de la mano del ICA, a pesar de que ya, digamos, no teníamos una confirmación del laboratorio porque estaba la muestra en proceso, nosotros de manera unilateral comenzamos, obviamente de la mano del ICA, a erradicar, a aplicar el protocolo de erradicación basado en nuestra experiencia. Teníamos una alta, digamos, posibilidad de que lo que estábamos atendiendo era fosario y por eso iniciamos rápidamente las erradicaciones. Semana número 8, semana número 14, nos presentó un nuevo caso. Este es el foco inicial. Este fue el primer día de la intervención donde se erradicó la área interna de la zona A, la bien conocida como zona A. Tuvimos un segundo caso en la semana 14 con una planta enferma, la cual se presentó, digamos, en la zona C. Recuerden que estas áreas de intervención tienen una zona A, que es donde está la carpa, una zona B, que es una zona de contención, y una zona C, que es una zona de observación. El segundo caso nos aparece dentro de la zona C, se traslapó con la zona C. Tuvimos un tercer caso con una planta enferma en el mismo sector, misma zona, y tuvimos en la semana 24 4 casos nuevos en 3 focos que se presentaron esta semana 24. Todos estaban relacionados directos en el mismo foco de intervención. Ahora, nosotros, debido a la presencia de esos casos, había un factor humano que estaba teniendo una relación directa con el movimiento posiblemente de la enfermedad en esas zonas. Lo que hicimos fue que ampliamos el área de contención e impedimos el movimiento de personal en estas áreas. Y hoy, después de casi estamos en la semana 50, ¿en qué semana estamos? 49-50. El último reporte lo tuvimos en semana 24. En semana 27 hicimos el proceso de contención, ampliamos el área de contención. Ya tenemos más de 20 semanas, tantas semanas sin presencia, sin reportes de casos. Entonces, esto en la práctica, esto es lo que debiéramos, obviamente en algún momento va a llegar el patrón, hay otros factores que van a estar relacionados con esto, con que logremos esta contención, factores ahorita con los procesos de inundación, por ejemplo, que se han presentado. Pero antes de eso, obviamente aquí podemos demostrar que sí es efectivo, que sí podemos lograr atender
atender esta enfermedad y tratar de contenerlo. Si tenemos detección oportuna, si hacemos un manejo adecuado de la enfermedad, intervenciones de manera correcta, erradicaciones correctas y acompañado obviamente del componente biológico. Quería también traer esto, temas del moco, Antonia, no solo Colombia, sino digamos he tenido la oportunidad en estos últimos 2 meses de estar visitando algunos países, Costa Rica, Ecuador, y realmente lo que uno ve es una catástrofe con relación al tema moco. La región viene avanzando fuertemente, Moco viene trabajando, Moco viene haciendo la tarea. Hace unos días en una conversación con Migueldita decíamos, es que Moco es muy eficiente, a Moco hay que declararlo el trabajador del mes, porque Moco no tiene que ver con festivos, ni con 7 velitas, ni con 24, ni 25 de diciembre, igual sucede con Rosario, son los trabajadores del mes, ellos no paran de trabajar. Entonces nosotros tenemos que seguir fortaleciendo nuestras estrategias y avanzar en el proceso. Entonces miren Moco Azul, aquí yo tengo una relación de las fincas del grupo, ahí no coloco los nombres por obvias razones, pero miren lo que sucede. Nosotros teníamos 2020 274 casos en todas las fincas del grupo, 2021 132 casos. Miren la reducción tan importante que se generó. No solo era fusarium, sino que además estamos encontrando un efecto directo sobre el manejo de moco. Ahora, me dicen, Antonio, pero en el 2022 llevas 1.181 casos. ¿Qué pasó? No, dejó de funcionar tu programa. Y mira lo que sucede. Esta es la gráfica, el mismo escenario compartido a través de gráficas, y miren cómo cambió la situación en el 2022. Pero ahora miren lo que estaba ocurriendo ahí. Separamos las fincas que venían con el grupo, que es en la línea azul, versus las fincas que se adquirieron recientemente. Y ahí es donde están. ¿Qué no estaban haciendo estas fincas? Encontramos en los diagnósticos iniciales bioseguridad muy básica y malos manejos con relación al tema de moco. Pero a pesar de eso, miren, una vez se implementa bioseguridad y programa de biocontrol, miren la tendencia, cómo cambia el ejercicio. Este es otro componente, digamos, un ejemplo gráfico. Esta es una finca remanso. Tenemos otra finca con una situación de pronto, yo creo que ya hoy superada con temas de moco. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros aquí si esta zona, lo único que nos separa es una cerca? Algo estamos haciendo muy positivo acá para evitar que la enfermedad avance. Entonces es supremamente importante. Ahora, sobre los protocolos de contención, esta es otra condición que también va a tener una incidencia importante sobre el control o sobre el manejo de la enfermedad. Y recordemos las zonas de intervención que se deben aplicar según las resoluciones del ICA. Zona A, esa zona, digamos que es el primer foco de atención en nuestros casos. Zona B, esta zona de contención alrededor de la zona encarpada, y zona C al final del ejercicio con relación a la zona de observación. Entonces, este es el caso que se nos presentó en la zona del Magdalena, como pueden ver la zona A, zona B y zona C graficadas ahí de forma. El caso que nos siguió en el caso del Magdalena específicamente, nos apareció en esta zona, dentro de la zona C. Entonces nos estaba traslocando el ejercicio dentro de la misma zona de contención. Y aquí viene algo supremamente importante también, y es que, como les digo, no solo es la aplicación de biológicos, no solo es la contención, sino además que tengamos una detección oportuna. Porque recuerden que epidemiológicamente hablando, Fusarium, cuando usted ve estos primeros síntomas, ya el patógeno tenía ahí en promedio entre 2 a 6 meses atrás, por lo menos. Entonces fueron de 2 a 6 meses donde su personal estuvo caminando, moviendo suelo, haciendo labores que permitieron ese movimiento de la enfermedad. Entonces hay que trabajar muy de frente con los temas de identificación oportuna. Y ahí viene lo siguiente, miren lo que encontramos nosotros en el avance de la enfermedad. Decíamos, ¿dónde debemos identificar nuestras plantas sospechosas? Debía ser este momento.
Entonces decimos, pero venga, y ustedes que están viendo ahí, ya afortunadamente nuestro equipo ha comenzado a identificar síntomas externos iniciales que nos dan garantías sobre ese diagnóstico oportuno. Y miren cómo avanza la enfermedad en 8 días. Sobre esto hay que trabajar. Hay que entrenar a nuestra gente a apuntarle a este tipo de identificación. Otra cosa muy importante es sobre el tema de resiembras y plantas en estados juveniles. Al principio de Fusarium siempre se hablaba de que los primeros síntomas los íbamos a encontrar principalmente en plantas paridas. Hoy tenemos claridad de que no solo en plantas paridas, sino que además en higos podemos encontrar ese tipo de síntomas. Entonces hay que aprender a no descartar ese tipo de plantas o de alertas. Algo también que quería mencionar con el tema de síntomas oportunos es esto: enfocarnos en ciertas características sobre las plantas que nos puedan estar generando esas alertas. Esta clorosis basal, este tipo de decoloración en la base de la nervadura central, este borde característico. Pero eso también nos obligó a nosotros a cambiar un poco la estrategia de identificación de síntomas internos con el higo. Y es que nosotros, cuando encontramos este tipo de plantas, hoy para garantizar ese diagnóstico en campo hacemos esto, que es una intervención basal. Visitar en el cormo realmente lo más bajo posible para identificar este síntoma que está muy relacionado con Fusarium. Porque miren lo que pasaba cuando hacíamos inicialmente las ventanas que se definieron para el tema de diagnóstico. Hacíamos la ventana que normalmente se define dentro del proceso de diagnóstico para el ICA, para el muestreo, y encontramos que en ese primer corte, a cerca de 70-80 centímetros, pues no había síntomas para ese tipo de plantas en estados iniciales. Posterior a eso, en esa misma planta que les mostré, hicimos un segundo corte, lo hicimos a 50 centímetros y miren que todavía no está